Quisiera hablar acerca de la mirada global que tenía Fernando Fuenzalida. Si bien él usa el concepto del mundo postmoderno o también postindustrial, creo que Fernando era un adelantado a su época, en el sentido de que él consideraba que los fenómenos humanos no se restringían por ámbito geográfico o por ámbito nacional. Para Fernando Fuenzalida lo que importaba era poder mirar desde una perspectiva global, universal, desde una perspectiva humana, lo que estaba ocurriendo en diferentes partes del mundo o con las diferentes tradiciones de los pueblos que estudiamos, los antropólogos o en general los investigadores de las ciencias sociales. Un ejemplo de eso tiene que ver con la creencia en hadas y duendes. Por ejemplo, en mi caso, cuando abordamos ese tema en un curso específicamente vinculado con folclore, él nos propuso estudiar la creencia de hadas y duendes, pero en el mundo, sin limitarnos a estudiarlo en Lima o en el Perú, o a estudiarlos en Latinoamérica o en el mundo celta, en Irlanda, en Europa. Hicimos un viaje por diferentes partes del mundo, reconociendo componentes similares en estas creencias, en esas tradiciones, en Rusia, en el mundo escandinavo, en el mundo andino, entre los indios de Norteamérica, en el norte. Y a partir de ahí poder reconocer que habían ciertos rasgos humanos que se repetían más allá de los lugares geográficos en los que se presentan. Su perspectiva entonces no era una perspectiva localista, tradicionalista, era una perspectiva universalista, es decir, tratando de abarcar a la experiencia humana en su conjunto. Y por eso digo que creo que él es un adelantado a su época, porque si bien Fernando no conoció el mundo de las redes sociales, yo diría que eso es lo que ha pasado, o en todo caso, él conoció recién cómo estaban emergiendo ese mundo de las redes sociales. Yo creo que en los últimos 10 o 15 años estamos viendo cómo se ha reconfigurado el proceso de relación de las personas a través de las redes sociales. Las identidades se construyen ahora entre los más jóvenes a través de estos mecanismos y estos mecanismos deslocalizan, eliminan el lugar geográfico. Uno puede ser amigo de una persona que vive en otra parte del mundo, juegas un videojuego en simultáneo, alguien que está en Brasil y alguien que está en Portugal. Me hago amigo o seguidor de una cantante que de repente canta en Italia y yo estoy en Norteamérica. Es decir, más allá del lugar donde nos encontremos, lo que estamos viendo es que las personas se contactan entre sí al margen de los lugares geográficos y por lo tanto las identidades se reconfiguran. Me siento menos norteamericano y de repente más ciudadano del mundo, me siento menos italiano y de repente más ciudadano del mundo, me siento menos peruano y por tanto más ciudadano del mundo. Esas son algunas de las preguntas que actualmente resultan relevantes o podrían resultar relevantes y comienzan a surgir nuevos criterios de identidad al margen de las identidades nacionales que fueron tan importantes durante 200 años para poder reconstruir nuestra manera de vincularnos entre nosotros. Fernando creo que anticipaba eso, a su modo, con sus limitaciones entonces, ¿no? Yo conocí el trabajo de Fernando a fines de los años 80, durante los años 90 y ya entrado el año 2000. Pero el mundo actual que conocemos, en donde ya ni siquiera los medios de comunicación son tan masivos, son tan relevantes como ocurría en el siglo XX, es un mundo deslocalizado, digamos, donde lo geográfico no llega a ser una variable tan fundamental como lo era antes, y tal vez por eso también se producen ciertos conflictos en la búsqueda de la reconstrucción o la construcción de nuevas identidades. Bueno, el ejemplo de Fernando nos hablaba, para los que estamos interesados en estos temas, de ser personas abiertas a entender los nuevos procesos y poder preguntarnos constantemente cómo el mundo, al cambiar, requiere que nosotros también transformemos nuestra manera de mirarlo, nuestra manera de interpretarlo. Así que también creo que ese es un legado de Fernando.